Hola chicos, soy Amaya Barahona y hemos venido a hablar de mi próximo proyecto pirujesco llamado Pintando Cráneos, aunque en el título he puesto Pintando Cabezas por si acaso el señor YouTube se pone triste y nos penaliza. ¡Dentro vídeo! Antes de empezar, un aviso. Si sois muy sensibles con el tema huesos, cráneos o tratamiento de la muerte, tened en cuenta que en este vídeo vamos a desarrollar este tema. Dicho esto, bienvenidos. Y cuando digo pintando cráneos, me refiero a pintando cráneos de verdad. Pero vamos paso a paso para saber cómo es este proyecto, cómo está enfocado y qué pretende contar. Introducción al concepto. El culto a los huesos y en concreto el culto al cráneo es uno de los más antiguos del mundo, atestiguado en restos arqueológicos hasta el Neolítico. El Neolítico, para que os hagáis una idea, es entre el 7000 y el 10.000 antes de nuestra era. La muerte muy dentro de la espiritualidad porque forma parte del ciclo de la vida, no vista como un final sino como una transformación a otra cosa. Un ejemplo antiquísimo del culto al cráneo, en este caso vamos a hablar del culto al cráneo humano, está en el yacimiento Göbekli Tepe en Turquía. Para que os hagáis una idea, Oriente Medio eran unos pros en la prehistoria. Este megalito se empezó a construir en el 10.000 antes de nuestra era. La parte más antigua del Stonehenge es del 3000 antes de nuestra era. Allí se han encontrado pedazos de cráneo humano que han sido tallados, tratados. En concreto, la muesca o el agujero que a mí más me ha llamado la atención ha sido la perforación que tenían en la parte superior, hecha por ejemplo para colgar el cráneo. Perforaciones hechas completamente a propósito. Y sí, amigos, descarnaban la cabeza para quedarse con el cráneo. En otras zonas también de Oriente Medio vemos otros restos y otro tratamiento de los cráneos un poco diferente, pero también relacionado con el culto. La apilación de muchos cráneos, o por ejemplo en el yacimiento Kayon Utanbir turco se han encontrado cráneos en los que se ha rellenado las facciones de lo que fue la cara con una pastita decorativa. Por hacer una mención a mi tierra voy a hablar del yacimiento de Atapuerca en el que se han encontrado cuencos hechos con cráneo humano. Sí que es cierto que hay varias hipótesis que lo asocian a un uso completamente práctico como utensilio o a un uso ritual. Lamentablemente en este caso los sentimientos no dejan registro fósil, así que no lo sabemos. Pero merecen mención. Que existe culto a los huesos humanos es una cosa evidente. El culto a los antepasados, a ciertas personas sabias e influyentes, a bravos enemigos. A partir de aquí, todo es un fluir y evolucionar en distintas zonas y ha llegado hasta la mismísima actualidad. Mirad la que se arma en México, con esas preciosidades de catrinas. Y vamos, ya en el mundo de la cristiandad, mirad toda la colección de reliquias basadas en huesos de santo que están repartidas por todas las iglesias del mundo, sobre las que se arma un continente profusamente decorado con metales preciosos y piedras que valen un dineral, todo para rendir culto al hueso de esa persona en concreto. Obras de arte de ayer y de hoy. Dejando los restos humanos a un lado, vamos a entrar en los restos de animales, los cráneos de animales, huesos de animales, cornamenta de animales. Aquí podemos irnos incluso más atrás. Por ejemplo, vamos a hablar de un yacimiento español, el de Pinilla del Valle, muy famoso, de Homo neandertal. Ya es que dejamos el sapiens a un lado. Nos movemos en el 40.000 antes de nuestra era. Pues se han encontrado cráneos y cornamentas de animales en contextos ritualistas, asociados a hogueras o a sepulturas. Y bueno, pueden ser trofeos o pueden tener otra carga simbólica completamente diferente. Pero como dice el reputado paleoantropólogo Arzuaga, José Luis, no podían coger las cabezas sin más porque no tenían ningún interés alimenticio. Por algo sería. La historia de la veneración del animal no solamente ha ido unido a lo que es la importancia que tenían como recurso económico mediante la caza o recurso alimenticio, sino también se ha gestado y ha evolucionado un culto al animal maestro, adorados muchas veces porque demostraban una gran fuerza y coraje, una gran resistencia, porque tenían mucha descendencia y se consideraba un animal súper fértil, o porque infundían un miedo que te cagas directamente. Habría como dos maneras de rendir culto a los animales: la zolatría, que es venerar a una raza en concreto de animal, y la segunda, que sería una especie de panteísmo animal en el que se veneran a muchos animales diferentes. Para la zolatría, los estudiosos creen que partiría de la curiosidad
natural de las tribus de hombres, de las familias de hombres, que observarían pues alguna cualidad de un animal que destacaría sobre el resto. Eso les generaría tanta admiración que evolucionaría a una adoración y se convertiría en el animal insignia de esa familia. Posteriormente, agrupación, tribu, clan, como fuere la jerarquía. De ahí que muchísimas tribus se bauticen pues con nombres de animales: los hijos del bisonte, los hombres búfalo, jaguar, caballo, mono. Este culto ancestral también lo podemos trasladar a las plantas, a los vegetales, a los árboles. Por ejemplo, lo que se llama la dendrolatría, que estoy muy pesadita con eso últimamente, lo sé. Los hijos del roble, a la sombra de los pinos, secuoyas, buah buah. La encarnación de estas potencias, animales o arbóreas o lo que fueran, la hacían los chamanes. Los chamanes a través del trance y las máscaras de Dios. El atuendo. Mirad estas pinturas prehistóricas de teriomorfos, mitad animal, mitad hombre. Interesantísimas, preciosísimas. Estas máscaras de Dios, pues eso, las cornamentas, las pieles, los cráneos. Dicho esto, vamos a entrar en la segunda parte. Muchos dioses, muchos animales. Panteísmo. Y esto va de númenes, amigos. Númenes vistos como la inspiración de un artista y númenes vistos como deidades mitológicas. Que me viene a mí esta palabra al pelo en este vídeo. Todas las civilizaciones antiguas han gestado y han generado un entramado mitológico de deidades, a veces jerarquizado, a veces no, cada uno con su rollo, pero todas con lazos o representaciones mediante animales o vegetales, o ambas. De hecho, muchas veces un dios se relacionaba con un animal, con un vegetal, con un evento atmosférico, fenómeno atmosférico. Y después distintos sentimientos, emociones, sensaciones que evocaban esos animales o esos vegetales. Amor, fertilidad, bravura, terror, muerte, transformación, poder, luz y suma y sigue. Ejemplos: Egipto, los halcones de Horus, el toro Apis, las palmeras de Ed, India, el elefante Ganesa, el dios mono, no me acuerdo ahora cómo se llama, Hanuman. En el budismo y en el hinduismo y su creencia en el sistema de reencarnaciones, te puedes reencarnar perfectamente en un animal. De ahí su filosofía Dharma, que es la conducta piadosa con todos los seres vivientes, porque has podido ser tú antes o puedes ser tu prima mañana. Y sí, he dicho Dharma para los fans de Perdidos. Y es que podríamos seguir en Mesopotamia, en Grecia, en Roma, los célticos, los germanos, los nórdicos, África, Mesoamérica, todos. Según el historiador griego Diodoro Sículo, siglo I, postula que el mito griego se basa en que los dioses se convertían en animales para esconderse de los gigantes en la batalla contra los titanes. Y así pasaban desapercibidos. Una vez vencidos los titanes, pues los hombres seguían adorando los animales por asociación con las deidades. Y ya veis que en la mitología griega, que las ninfas se conviertan en árboles, los dioses teriomorfos, a la orden del día, colegas. Y ya os digo que con los vegetales igual. No hay mi tema más compartido en la humanidad que el árbol de la vida, o la planta de la vida, o el manantial de la vida. Precioso, interesantísimo. Y este pozo precristiano, pagano, como lo queramos llamar, se ha mantenido muchísimo. Como he dicho antes, ha ido adaptándose tanto a las zonas como a los tiempos, y muchos han llegado hasta hoy en día. Por ejemplo, las tradiciones cántabras en torno a las fiestas de invierno, todo el tema de las Santa Águedas, los carnavales, acoger roles que no son los tuyos, la Lupercalia romana, cosas como las matres protocélticas, vinculadas imagínate, a un bosque de encinas. Con el tiempo se han convertido esos lugares en centros de apariciones marianas de la Gran Madre de Dios. O los santos dendritas, que eran literalmente personas influyentes que se asociaban a un árbol porque vivieron dentro del árbol. Ahí, en vez de una cueva, se metieron dentro de un árbol. Los 4 evangelistas, que se relacionan con un león, un águila, un buey y una persona. El dragón de San Jorge, las serpientes de Santa Olivia. Y es que podríamos seguir 1000. Volviendo a los huesos, una tradición muy curiosa y muy dulce que se mantiene hoy en día
son los pastelitos de los huesos de santo o los huesos de los muertos, que se hacen para festejar, celebrar el culto a nuestros antepasados. Aquí en España el Día de Todos los Santos, que bueno, ya sabréis, y para los que no, coincide la fecha de la fiesta de Samhain, fiesta neopagana que tiene como una reminiscencia histórica, céltica, relacionada con la entrada de la época oscura del año, cuando se estrecha el velo, cuando la comunicación entre vida y muerte es más fluida, o eso se cuenta. Una vez acabado el contexto inspirador histórico, os voy a contar de qué va el proyecto artístico que voy a realizar. Voy a participar en una iniciativa programada por Comercios Zona G, Burgos, que es una iniciativa para revitalizar y fomentar el consumo en el comercio local, en concreto en este caso en el barrio de Gamonal. Y han ideado una programación artística muy interesante en la que interactúa el comercio con un artista, realizando su actividad tras el escaparate, los días 25, 26 y 27 de febrero, o sea, ya. ¿Y mi aportación a este evento cuál es? Voy a participar con 6 sesiones de pintura en directo sobre cráneos de animal, en concreto 2 de vacuno y 4 de cabrita. Quiero dejar muy claro que para mí este proyecto es muy importante y no solamente es la fabricación de un mero elemento decorativo. El cráneo va a ser mi soporte, sí, pero no es un simple lienzo. Es un símbolo homenaje a nuestras antiguas creencias, un símbolo de culto y de transformación. No quiero que se convierta en algo frívolo, o por lo menos desde mi parte no lo va a ser. Voy a abandonar este tono bronco que me he puesto muy seria. Os voy a contar mis guías, que es así como la amiga interesante. Voy a tener presente todo el pozo cultural sobre el que la península ibérica se ha desarrollado. Todos los pueblos prerromanos, la cultura grecolatina obviamente, e influencias godas, germánicas y célticas. Ejemplos: el sonado culto al toro de los pueblos prerromanos, por ejemplo, los baceos, pero no son los únicos. Y como he dicho anteriormente, ya no solamente su importancia reside como recurso económico, sino como potencia de la fertilidad, de la fuerza y de la identidad de un pueblo. Para ello basaré mis creaciones inspirándome en la estética decorativa de estos pueblos, por ejemplo, de sus cerámicas. Tengo este. También voy a inspirarme en el concepto de la triplicidad de las diosas matres. Por ejemplo, en el mundo grecolatino, Hécate, la diosa del inframundo, de las hierbas, de los venenos, su mestizaje con Diana, con Artemisa, la diosa de los bosques, la diosa cazadora, se la suele representar con cuernos de ciervo o directamente cazando un ciervo o acompañada de un ciervo. O Selene, la diosa de la luna, los ciclos lunares desde el nacimiento hasta muerte. Su análoga céltica Brigid, su análoga nórdica Freya. Me inspiraré en símbolos y leyendas, plantas, etcétera, asociadas a estas matres, a estas deidades. Y ha llegado hasta mí, sin que yo hiciera mucho por ello, este cráneo de corzo al que le da una imprimación plateada sobre el que trabajar, que me parece, no sé, súper bonito. Quiero hacer, me le voy a quedar y va a ser específicamente para estas chicas. Otra cosa, los guardianes de los bosques. Dediqué un vídeo entero a hablar sobre los guardianes de los bosques, os voy a dejar la etiqueta arriba para los que queráis indagar más sobre esto, pero bueno, que va desde el protocelta hombre verde hecho de vegetales, hasta el dios Pan griego, fauno romano, mitad hombre, mitad cabra, el busgoso asturiano, el basajaun, vedlo, está muy interesante. Y otras cosas, por ejemplo, todos estos chamanismos prehistóricos con ese misterio tan profundo que les acompaña. Así que sí, voy a tomármelo como un acto de rendir pleitesía al antiguo respeto y conciencia que había del mundo y los seres vivientes que nos acompañan, algo que hoy hemos perdido y que si recuperáramos cambiarían muchas cosas. Dicho esto, me hace muchísima ilusión apoyar al pequeño comercio. Me parece una iniciativa súper chula en la que podréis encontrar, aparte de a la loca que pinta los huesos, a mi compañero Diego Alonso, que pintará cuadros en directo, monólogos, tenéis también exhibiciones de danza oriental, sesiones de body painting. Os dejo abajo el link con la programación para los burgaleses. Para los no burgaleses no os preocupéis, porque voy a poner detrás de toda esta perorata de yo hablando unos 2 o 3 minutos del proceso pictórico de uno de los cráneos que me voy a quedar para mí, para que lo veáis. Los que pintaré allí en directo se sortearán
Por cada compra que se hagan en los comercios se dará una papeleta con un número y luego ya pues el azar dictará. Y si os toca, pues ya sabéis que os lleváis un pedacito de historia, un acto ceremonial. Y bueno, que ya me callo la boca, que ya llevo 40 minutos charlando y luego me salen vídeos muy largos y no los veis enteros. Así que, hasta luego, pirujos.